Bueno, les doy la bienvenida al segundo tutorial de Virtual Scena Lab, nuestro laboratorio creativo. Lo que queremos desde el inicio es que ustedes tengan como conocimientos a nivel de diseño y a nivel de ya las diferentes herramientas que son los programas que vamos a manejar pues para crear nuestro motion graphics. Entonces la idea, como siempre, es que en el primer bloque vamos a hablar un poquito de diseño y en el segundo bloque del tutorial ustedes ya van a poder ver pues como el tutorial en la herramienta directamente. Como vamos a empezar desde lo básico de diseño, entonces vamos a definir qué es gráfico. Acá podemos ver en nuestra presentación que dice que es la producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un desarrollo gráfico, que es lo que generamos nosotros como productores multimedia, estamos produciendo objetos visuales, ¿cierto? Que se van a dar un mensaje a determinado público específico. Entonces, eso es gráfico, ¿ok? Cuando ya hablamos de diseño gráfico, es ya cuando tenemos nosotros la tarea de empezar a crear, a concebir una idea, ¿sí? Y que esta idea sea comunicable para ese público objetivo que tenemos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están creando una pieza, una animación, un audiovisual, sea lo que sea, ustedes tienen que empezar a crear y concebir cómo darle un mensaje a determinado público que ustedes hayan definido. Pueden ser infantil, adulto, jóvenes. Pero entonces es eso, es empezar a crear algo para darle un mensaje a determinado público. Es cuando ustedes empiezan a concebir y lo que están creando ya tiene un sentido, ¿ok? Entonces por eso dice, la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, ¿listo? Ustedes la están creando, la están haciendo, proyectan cuál va a ser el resultado de esa comunicación, cuál va a ser el resultado de las personas que van a leerla, a verla, de acuerdo a lo que ustedes saben, de realizar comunicaciones visuales. Nosotros todo lo que manejamos es visual, una animación, un audiovisual, una página web, una aplicación, todo es visual, ¿cierto? Dice que generalmente en medios industriales destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Entonces lo que yo siempre les he dicho desde el inicio, estamos transmitiendo un determinado mensaje a un determinado grupo. Ese es el principio cuando empezamos a diseñar. ¿Qué es lo que voy a transmitir y a quién se lo voy a transmitir? ¿Listo? Entonces acá ya tenemos como la definición de diseño gráfico. Vamos entonces acá, pues los factores del diseño, ¿cuáles son? El diseño, el diseñador y lo diseñado. ¿Listo? Eso es lo que integra el diseño, ¿ok? Y todo va amarrado, ¿no? Porque a partir de lo que tú creas y de lo que tú piensas, pues va a ser el diseño y va a ser lo diseñado. ¿Qué conocimiento se necesita para ser un diseñador? ¿Listo? Lenguaje visual, que es por lo que estamos empezando acá, como para que ustedes empiecen a conocer los conceptos de diseño. Comunicación, súper importante, porque en la comunicación es donde ustedes definen cómo van a dar el mensaje al público objetivo, cómo lo voy a comunicar. Por eso pues ustedes tienen una transversal de comunicación. Percepción visual, administración. Administración es súper importante porque es como ustedes van a manejar a sus clientes, cómo van a hacer los cobros, cómo manejar un cronograma, un presupuesto. Tecnología, fundamental. Nosotros tenemos que estar de la mano de la tecnología. Recuerden que siempre tenemos que estar innovando, que siempre tenemos que estar aprendiendo, que siempre tenemos que estar buscando. Yo soy muy reiterativa en que ustedes tienen que ver referentes, tienen que ver tendencias. Por eso en el tutorial pasado hablamos de tendencias, porque es muy importante que uno esté de la mano con la tecnología, con las nuevas, pues lo que se está creando últimamente, las tendencias, las herramientas para crear cosas nuevas, todo este tipo de cosas, que ustedes sepan qué es mapping, qué es realidad virtual. Todo este tipo de cosas es importante como productores multimedia. Los medios, obviamente, recordemos que
gracias a la tecnología de la actualidad, nosotros somos multimediales, ¿cierto? Manejamos diferentes medios. Ahora no solamente está la televisión y la radio, sino que tenemos también pues medios impresos, tenemos el internet, las redes sociales, las aplicaciones móviles, pues todo lo que es el mapping, la publicidad por medio de el 3D, puestas en escena, o sea, como productores multimedia deben conocer todos los medios y qué dispositivos son acordes a esos medios, por medio de qué vamos a comunicar, cuál es el medio que vamos a utilizar. Es diferente si yo estoy creando lo que hablábamos la otra vez, si yo estoy creando un impreso o si estoy creando una animación para televisión o si estoy creando una animación para internet, ¿sí? Tengo que definir cuáles son las resoluciones, las medidas, la calidad, el peso. Entonces es importante que ustedes tengan muy claro todo a nivel de medios, ¿ok? ¿Por qué? Porque por los medios es donde ustedes como productores multimedia o diseñadores están distribuyendo la información. ¿Listo? Entonces, dicen, diseño y arte es lo mismo. Entonces vamos a ver, el diseño busca un propósito definido. Cuando ustedes están diseñando una pieza, es con un propósito, porque el propósito es dar un mensaje, ¿listo? Entonces no podemos, si el cliente nos dice, quiero crear un motion graphics, que es lo que vamos a empezar a hacer en este primera lectiva, quiero empezar a crear un motion graphics y mi motion graphics tiene que hablar sobre la facilidad de hacer las compras en mi página web, ¿listo? Entonces quiero una animación sobre la facilidad de hacer las compras en mi página web. Entonces ustedes como diseñadores dicen, ok, el propósito es comunicarle a la gente que puede comprar más fácil por medio de la página web de mi cliente. Obviamente nos tenemos que ir por ese lado, ese es el mensaje. Entonces no puedo hacer algo totalmente diferente que no tenga coherencia, porque no voy a estar entregando el mensaje que tengo que dar. Sí, no puedo entonces darme las de no soy muy abstracto y entonces utilizo una línea y la línea se mueve a través de la pantalla y sale un punto y salen colores y al final en nuestra página web podrás comprar más fácil. O sea, la gente va a decir lo que están creando no tiene nada que ver con el mensaje final. Entonces es eso lo importante, que ustedes, independientemente de sus preferencias como diseñadores visuales, que les gusta el surrealismo, lo abstracto, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, lo pueden utilizar como referente de línea gráfica, pero nunca podemos darnos las de creativos y perdernos en el mensaje que está pidiendo el cliente, porque lo primero que va a hacer el cliente es devolvernos pues lo que hemos creado. Entonces es súper importante que ustedes sepan que el diseño que están creando tiene un propósito definido, ya, hasta ahí va, ¿listo? Contempla una respuesta buscada, se considera un proceso de reproducción masivo y busca la eficiencia del proceso. Entonces, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, con que busca la eficiencia del proceso? Si yo estoy creando una página web, busco que mi página web sea eficaz, que el proceso sea fácil para mi usuario final, para el que está entrando a buscar la información del cliente, que está tratando de comprar en la página. Todo tiene que ser eficaz, que la tipografía me ayude, que la navegación me ayude. Entonces el proceso debe ser eficaz en términos de diseño. ¿Listo? Acá era lo que hablábamos del trabajo de la comunicación, de dar el mensaje y que visualmente estemos respaldando ese mensaje que queremos dar. Entonces lo que vemos, por ejemplo, acá en esta frase dice: el fin principal del diseño de páginas es el reconocimiento visual y la legibilidad. Estos fines se logran a través de tipografías consistente, uso efectivo de espacios en blanco y gráficas, y el uso controlado de líneas. Entonces vean, acá estamos manejando varios conceptos. Primero nos dice que una página web debe tener un reconocimiento visual, o sea, que sea agradable visualmente, pero que aparte será agradable, sea fácil de navegar, que el usuario no se pierda en la página, ¿cierto? Tiene que ser legible, pues para que el usuario pueda ver qué es lo que tiene contenido,
¿ok? ¿Cómo se logra esto? Acá vamos a ver varios elementos del diseño. Primero, tipografía. ¿Listo? Esto es uno de los elementos del diseño, es muy importante. Entonces, la tipografía debe ser consistente, uso efectivo de espacios en blanco, ¿ok? Acuérdense lo que hablábamos del tutorial pasado. Cuando hacemos una imagen no tenemos que saturar los espacios. Es importante ese espacio en blanco porque es el que nos da un respiro, nos da un espacio, una pausa, un equilibrio en la composición. Entonces recuerden que el espacio en blanco es muy importante. Los gráficos pues ya es lo que yo estoy generando, ¿cierto? Entonces hago un uso efectivo de los espacios en blanco y los gráficos, que haya una concordancia, que no quede saturado, que haya espacios, que obviamente ya también no sea el gráfico chiquitico que no se ve y el resto en blanco. Tenemos que ser equilibrados en el uso de estos dos, en el blanco y los gráficos, y el uso controlado de líneas. Entonces tenemos que saber el menú, cómo se va a dividir, los espacios, el diseño, ¿ok? Entonces es súper importante que ustedes ya empiecen como a pensar este tipo de cosas y a imaginarse cómo serían sus diseños en su cabeza, de acuerdo a lo que tienen que crear. Lo que hablábamos, el trabajo del diseñador no es llenar los espacios completamente. Entonces volvemos a lo que yo les decía. No tenemos que saturar las imágenes. Lo que tenemos que hacer es que la información que estamos dando sea accesible y contundente, se entienda. No tenemos que llenar de mensajes y decir mil cosas. No, tenemos que ser contundentes y esa información tiene que ser accesible, que el público que la está recibiendo, al que yo se la estoy enviando, la entienda, ¿sí? Si yo estoy hablándole a niños, pues no le voy a hablar en términos súper rebuscados donde el niño no me va a entender nada de lo que estoy diciendo, ¿listo? Sino que tengo que utilizar términos que él entienda y que diga, ok, entendí el mensaje, ok. El mejor uso de un espacio en blanco en una página es ayudar a hacer la información distinguible, no hacerlas hermosas, que se puedan seguir de manera automática. El punto es incrementar la absorción de la página. Entonces lo que hablábamos del espacio en blanco. El diseño también tiene que ser funcional, no tenemos que saturarlo y que se vea pues divino, pero que no sirva para nada. Y que cuando el usuario entre a mi página o a mi multimedia o lo que yo esté creando, se vaya porque no entendió nada y no entiende cómo funciona. Entonces, la búsqueda del significado. Diseño es el proceso de búsqueda y encuentro de estas diferencias y similaridades en el contenido de los mensajes visuales. Puede llevar algún tiempo, pues las similaridades no se presentan de inmediato, pero la búsqueda de las mismas está en el corazón de lo que el diseñador hace. ¿Listo? Entonces lo que ustedes tienen que mirar es como esa búsqueda de crear, de que el mensaje se dé, ok. Por eso me parece tan importante que ustedes en este punto empiecen a entender qué es el diseño, que no vamos a hacer un motion graphics por hacerlo, sino que cuando ustedes empiezan a crearlo, eso se vea bien y ya les sirva de portafolio, ok. Entonces vamos a empezar a hablar ya de los términos para que ustedes empiecen a entender ya el diseño. Entonces la agrupación, ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiende a organizar los elementos en conjuntos organizados, ¿ok? Es como cuando uno mira al cielo y ve en las nubes figuras. Entonces mentalmente nuestro cerebro ya viene programado para que a los elementos los organicemos de determinada manera, ¿sí? Tenemos varias formas de agrupación. Entonces tenemos proximidad. Entonces la proximidad es la cercanía de los distintos elementos y esto nos hace tender a agruparlos. Entonces acá podemos ver cómo empezamos nosotros, nuestra cabeza, a agrupar los elementos. ¿Listo? Por semejanza, cuando los elementos son parecidos o iguales, también tendemos a agruparlos. Entonces acá podemos ver ejemplos con figuras geométricas, ¿no? Mentalmente ya los organizamos. Nuestro cerebro siempre está buscando organizar. Por continuidad, nuestra percepción crea continuidad significativa. Entonces
tenemos unas tramas y nuestro cerebro empieza a unirlas mentalmente. Por simetría, que es por ejemplo lo que nos pasa cuando nos hacen exámenes psicológicos que nos ponen figuras, y lo que hace es que el cerebro busca que estos elementos formen figuras conocidas. ¿Listo? Entonces acá vemos un ejemplo. Así no sea nada, nuestro cerebro le está buscando un significado a que es una figura conocida. Lo mismo que cuando vemos las nubes en el cielo y les buscamos una figura. La percepción figura-fondo. Percibimos los elementos separados del fondo, aunque también tenemos la percepción contraria, percibir el fondo como figura. Esto es muy habitual en los juegos de negativo y positivo. Entonces acá, como podemos ver, a veces uno no sabe cuál es el fondo y cuál es la figura. Entonces, pero mentalmente nuestro cerebro siempre va a buscar crear como ese hilo entre la figura y el fondo. Así nosotros acá no sepamos cuál es la figura y cuál es el fondo, mi cerebro automáticamente, por ejemplo en esta imagen, va a decir que las cucarachas son el fondo y que la tipografía es la figura, ¿sí? O sea, ya automáticamente lo tomo así. Entonces ahora vamos a hablar la figura del fondo. Entonces recordemos, el fondo siempre es lo que va a estar atrás, en este caso es mi blanco, mi espacio, y mi figura siempre va a ser el gráfico, el que está por delante, el que tiene un significado. Entonces empiezan a aprender todos esos conceptos. La percepción de contorno. El contorno es precisamente lo que nos hace distinguir o separar la figura del fondo, ¿cierto? El contorno está marcado por un cambio de color o de saturación del mismo. Entonces ya empezamos a tener conceptos de diseño en la cabeza. Ok, listo, vamos a dejar hasta ahí hoy. La próxima tutorial vamos a hablar del espacio, que es muy importante. Ya les he hecho como varias introducciones a pero pues es como súper importante que lo tengan presente. Les voy a enviar una lectura, un material que también habla como para que ustedes se vayan como juntando todos los conceptos, un PDF muy chiquito como para que lo lean y empiecen a entender lo que es la composición, que es un concepto, las proporciones, listo, el contraste, todo este tipo de terminología. Son lecturas chiquitas, 6 hojas, pero es importante que ustedes empiecen como a estudiar, porque como tecnólogos multimedia es importante que cuando ustedes creen un diseño lo sepan conceptualizar. Esto les va a ayudar a tener una mejor línea gráfica, un mejor diseño y un buen resultado cuando ustedes terminen sus piezas o sus trabajos. Recuerden que cuando estamos trabajando en esto, más que una hoja de vida, lo que siempre va a dar la cara por nosotros es el reel. Si nosotros logramos tener un buen reel desde el principio, bien conceptualizado, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, es más fácil pues nuestro camino profesional. Entonces mi consejo es no solamente quedarnos en las actividades, por eso quisimos hacer este laboratorio creativo, porque no es solamente cumplir con actividades y pasarlas y ser un tecnólogo. También pienso que es fundamental que ustedes conceptualicen, que ustedes creen, que ustedes estudien, que se llenen de referentes, porque eso los ayuda más como profesionales que cualquier otra cosa. Entonces mi consejo del día: lean, estudien, busquen referentes, no se queden solo con lo que está en las guías, sino vayan mucho más allá. Les voy a enviar el material, espero que el tutorial les haya gustado y ya le dejo la explicación a María Angélica del segundo tutorial de Illustrator. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola a todos, seguimos con el siguiente tutorial donde vamos a empezar a ver lo que es la herramienta pluma. Esta se usa para generar cualquier trazo con mucha precisión. Son puntos conectados a través de las líneas, ¿cierto? Se pueden generar líneas rectas o también curvas. Entonces, la idea de esta herramienta es que se generan unos puntos de control
Si ustedes los ven acá, cuando yo mantengo sostenido el mouse, me empieza a generar estos puntos de control donde yo puedo modificar mis líneas para soltarla con la herramienta de selección. Entonces vamos a ver ya acá un ejemplo que yo descargué para que empiecen a visualizar cómo se podría calcar esta imagen. Entonces acá en una capa nueva voy a empezar a graficar. Escojo mi herramienta, miro acá el trazo y el que no tenga relleno y lo voy a hacer un poco más ancho. Entonces empiezo a dibujar con el mouse sostenido y se me crean esos manipuladores, por decirlo así, en cada esquina. Para arreglar la esquina la suelto con Escape, ¿listo? Con el botón Escape. Entonces acá estoy generando más. Con Alt sostenido puedo mover el modificador. ¿Listo? Entonces ahí sin soltar. Y voy creando las líneas. Con la herramienta Escape suelto. Y nuevamente voy generando lo que es línea a línea. Entonces clic, arrastro y muevo mis modificadores o manipuladores. ¿Listo? Con Alt. Otra vez clic, sin soltar. Y acá me quedó diferente. Busco otro punto. Sin soltar. Y le voy dando la forma. Y con Escape o con Alt ya muevo lo que es el último punto. Si yo lo uno mucho a la otra, se me crea una ancla y me va a generar el mismo trazado. Es como si estuviera consecutivo. Con el mouse sostenido y Alt para mover mi controlador. ¿Listo? Y así voy generando ya lo que es mi calco. Si ustedes se fijan, hay unas partes que no me quedaron completamente sobre la línea, pues ustedes lo hacen con más calmita. Pero pues la idea es esta, ¿cierto? Entonces clic y voy dándole la curva. Alt para mover el controlador. Y así voy terminando lo que es ya mi trazo. ¿Listo? Bueno, voy a quitarle el ojito para que vean. Y ese fue el trazo que ustedes se fijan que tiene como un pedazo que no está totalmente curvo. Entonces acá arriba encuentro los manejadores de convertir puntos. Y al cliquearlo le puedo dar un poco más ya de forma, ¿cierto? Él me respeta las líneas y las curvas. Entonces él me propone como giros donde yo puedo igual seguir modificando los trazados por medio de los controladores. Listo, ahí sale. Entonces para que lo tengan en cuenta y empiecen a practicar ya lo que es un calco. Bueno, vamos acá a nuestra otra página y vamos a seguir viendo las herramientas. Entonces vamos a seguir con herramientas de mano alzada. Entonces nos vamos aquí al menú donde ven la herramienta lápiz en el iconito, el triangulito, y le doy al siguiente triángulo de la derecha para que me salga toda mi paleta de herramientas, mi cajita de herramientas. Listo, entonces vamos a empezar con lo que es la herramienta de forma, de figura. Y esta lo que hace es cuando yo hago un trazo, él busca generar figuras geométricas. Entonces si yo hago un triángulo, él de una me va generando ya lo que es una figura. ¿Listo? Seguimos con lo que es la herramienta lápiz. Entonces, esto es muy recomendable para usar con tableta, ¿cierto? Entonces acá al hacer una figura, él me genera varios puntos con esa misma figura. Entonces yo puedo seguir usando las herramientas, esta es el de suavizar, y la paso por encima. Lo que hace esta herramienta de suavizar es quitar o añadir puntos, pero haciendo más suave esa forma, así que quede de pronto más redondeada. Acá le voy a ampliar para que vean. Entonces ahí yo puedo generar a mano alzada cualquier forma.
Cuando utilizo esa herramienta, entonces ahí ustedes se fijan, él va ayudándole con la curvatura a que se vea mucho mejor, suavizando todos esos puntos. Esta herramienta es la herramienta borrador. Entonces esta herramienta lo que hace es borrar líneas o puntos, pero si yo tengo que tener cuidado porque si yo la paso por los puntos puede borrarme toda la figura. La siguiente, que es la herramienta con el pincelito, esta herramienta lo que hace es unir trazados. Entonces acá si ustedes la llevan de lado a lado, ella va a hacer como el relleno de ese trazado que se había perdido. Listo, entonces estas son las herramientas de mano alzada. Hay otras herramientas que hacen casi lo mismo, pero se llaman herramientas de corte. ¿Sí? Son como herramientas de corte. Las encontramos acá. Voy a sacar el cuadro donde ustedes pueden ver el borrador, las tijeras y la cuchilla. Entonces la herramienta borrador, esta me borra, se encarga de borrar el pedazo, pero al mismo tiempo reconstituir la imagen. Es decir, si yo paso este trazo de lado a lado, ustedes ven cómo la imagen se corta, se borra ese pedazo, pero sin embargo genera líneas para reconstituir la imagen. Las tijeras se encargan de cortar las líneas. Entonces yo puedo ir de punto a punto y al moverlo, si se fijan, está cortando lo que señalé. ¿Listo? Entonces puedo con esta fácilmente quitar líneas que no quisiera tener en un trazo. ¿Ven? La siguiente herramienta que tenemos acá es la herramienta cuchilla. Entonces esta cuchilla hace un corte también. No me lo está cogiendo, a ver. Bueno, esta se supone que hace un corte cerrando el objeto. Entonces me cogió el de arriba. Voy a borrar esto. Cojo la herramienta cuchilla y voy a trazarla de nuevo. Listo. Entonces acá me está generando cortes en la imagen, pero siempre cerrando el objeto. Es decir, que si yo las divido, ella me va a generar piezas por aparte, ¿cierto? Entonces ya puedo cogerlas e ir dividiendo el trazado. Bueno, la siguiente que les voy a mostrar, vamos a borrar acá, es las herramientas buscatrazos. Entonces vamos a sacar acá el menú buscatrazos. Nos vamos a ventana buscatrazos y aquí encontramos diferentes herramientas. Entonces voy a crear unas figuras. Creamos acá un círculo, le voy a cambiar el color y ponerle un borde para que lo vean. Y voy a coger la herramienta rectángulo y también le voy a cambiar el color para que se distinga. Listo, y vean cómo funciona. Entonces, ¿qué se busca hacer con esta? Pues crear también figuras, pero a partir de unas figuras predeterminadas. Entonces acá encontramos las herramientas en la parte de arriba, las de modos de forma. Entonces esos modos de forma, la primera es unificar. Si ven, yo cliqué y quedó solo una imagen. Listo. Pero puedo hacer que esa imagen se vuelva a crear, pero se respeten las formas. ¿Cómo sería? De la misma forma, selecciono, me voy a la herramienta unificar, pero esta vez le doy Alt. Al darle Alt, acá quedan por separado las imágenes. Cuando yo cliqueo, ustedes pueden ver que puedo modificar o correr la primera y me está generando otro tipo de figura. Esto se llama expansión, para que lo tengan en cuenta. Esta expansión se puede generar con todas las figuras, con todos los modos de forma. Entonces vamos a seguir mirando el resto. La siguiente es menos frente. Entonces quito la del frente y dejo solo la figura de atrás.
Si hago lo mismo con Alt, va a ser exactamente la misma edición, pero si ustedes se fijan, al darle doble clic me queda respetando la imagen. Y así voy a seguir haciendo con el resto. La herramienta cortar, ustedes se fijan, ahí queda. Y la herramienta intersección. Entonces, para que sepan que pueden empezar a crear sus propias imágenes o diseños por medio de esta herramienta. La buscatrazos es la misma, es muy parecida. Se puede generar también intersecciones, son como cálculos que se hacen matemáticos, ¿cierto? Entonces yo puedo mover una figura, puedo seleccionarlas y al escoger la herramienta él me va a hacer diferentes modos. Entonces acá, si se fijan, ya creo una división donde cada partecita, cada elemento me quedó por separado. Y voy a seguir haciéndolo con cada una de las herramientas que siguen. Entonces, como recomendación, para que ustedes también lo hagan y vean cómo se comporta cada herramienta. ¿Sí ven? Esta me hizo una división de las dos, pero estas de abajo me están generando el corte de los bordes, ¿sí ven? Ahí hice un corte entre las dos. Ahí va para intersección. Este es de los lados, me muestra solo los bordes de cada figura. Listo, entonces acabamos con la última y me generó ya pues un corte de intersección. Ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta y puedan empezar a practicar. Ahora vamos a ver lo que es pintura interactiva. Nos vamos a ir aquí al menú y vamos a buscar la herramienta del panel de pintura interactiva. Entonces aquí a mano izquierda está la herramienta selección, pintura interactiva, y voy a sacar este cajoncito aparte. Bueno, entonces voy a generar una figura con varias subfiguras que se intersectan. ¿Listo? Entonces voy a coger acá la herramienta selección y voy a empezar a duplicar. Voy a hacerla más pequeña y voy a empezar a acomodar y a duplicar. Control C, Control V, así puedo empezar a duplicar la misma figura. Listo, entonces ahí ya tengo una figura geométrica con varias duplicadas, pero se están intersectando. Cuando cojo la primera herramienta, entonces debo tener primero seleccionadas todas. Ahora sí, cuando cojo la herramienta, si ustedes se fijan, se rellena un área. Si yo la jalo y la arrastro, voy a empezar a generar una sola figura, una unión. ¿Listo? Si se fijan, acá voy generando lo que son uniones. Si no la hago completa, digamos que solo la voy a hacer hasta cierta parte de la figura que se está sobreponiendo, entonces ella me va a tomar solo una parte de la figura. Voy a tomar la herramienta de pintura interactiva. Si ustedes se fijan, tiene tres colores, ¿cierto? Son los que están los colores al lado del color principal que es el del centro. Yo puedo navegar con la barrita de flechas derecha e izquierda sobre los colores. Y cuando me salió que no está seleccionado, entonces debo seleccionar y elegir para que me pinte el color. Ella va a pintar por zonas, ¿cierto? Las que son unidas las pinta, las que no están unidas pues las respeta. Entonces no las deja ahí. Acá tengo la de intersección. Como yo había creado una intersección, no coger toda la herramienta ahí. Esa intersección la puedo pintar también de otro color, otro tono diferente. Entonces para eso sirve la otra herramienta. Es seleccionar y crear solo ese espacio de color.
Bueno, entonces esta es otra forma de utilizar el color y las formas con estas herramientas que son de interactividad. La siguiente que vamos a manejar, entonces ya va a ser de trazado compuesto. Nos vamos al menú de arriba y le vamos a decir que me cree un trazado compuesto. Bueno, acá primero voy a crear la imagen, la figura, para poder que me salga todo el menú. Entonces voy a crear una figura de un color, voy a crear otra encima, le puedo dar otro tono, pongámosle oscuro, y voy a crear otra figura encima. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Esto va, cuando yo le dé la opción, él me va a crear una especie de máscara. Yo acá lo voy a alinear. Esto ya lo hemos visto cómo era para alinearlo. Listo. Entonces él me va a crear una especie de máscara. Selecciono, me voy al menú ventana y voy a escoger lo que es trazado compuesto. Y le digo crear. Si se fijan, la parte de arriba desapareció y me creó como una especie de hueco. Cuando yo cliqueo y accedo a ella, entonces me doy cuenta que mi figura está ahí y yo puedo moverla para modificar cómo se va a visualizar. Entonces esto es como una especie de máscara, él genera borrando el contenido de arriba y mostrándome solamente la pieza de abajo. Entonces esta es otra forma de generar ilustraciones, de generar formas que yo puedo fácilmente modificar, cambiarles el tamaño, cambiarles la ubicación, todo esto. Y también puedo empezar a jugar pues con los colores. Acá a un ladito ustedes encuentran el panel de muestras, de trazos, donde pueden cambiar la apariencia, ¿cierto? Acá le puedo dar rellenos predeterminados, le puedo dar tonos diferentes. En la parte de trazos encuentran el menú donde pueden cambiarle la línea, pueden cambiarle el color, todo esto. Entonces la idea es que ustedes empiecen a explorar y a revisar cada uno de estos elementos. Digamos acá en el menú de atributos puedo encontrar ya lo que es atributos de apariencia y me sale este menú. En este menú ustedes también pueden visualizar y modificar las opciones. Entonces la misma ventanita que tenía acá la puedo agrandar y mirar, digamos, que termine en flecha, que la línea sea discontinua, el tamaño, que si es un cuadrado, entonces cómo van a terminar los bordes, el tamaño de puntos que va a tener, si la línea es de un solo tamaño o si va a empezar gruesa y terminar en punta, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden generar toda esa clase de modificaciones. Aquí en opacidad pues cambiarle el color, o sea el tono, la intensidad de la opacidad, como especie marca de agua. Y esta nos da unas opciones también que tenemos como estilo Photoshop, de luz suave, luz fuerte. Esto si tuviéramos de pronto también otra imagen sobrepuesta, ¿cierto? Entonces es como empezar a explorar todas estas opciones en que ustedes puedan generar, entender cómo funcionan y generar ya figuras y contenidos. Entonces, pues como tarea les queda empezar a explorar, hacer una propuesta de una imagen con figuras y pues por qué no empezar a compartir en el espacio que tenemos de redes sociales, ¿cierto? Entonces les queda libre la práctica, qué imagen van a proponer, qué figura, entonces usen el buscatrazos, los atributos de color, de apariencia. Entonces esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos y ya nos encontraremos nuevamente en otro tutorial.